Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Es para mí un gusto el poder darles la bienvenida a este primer programa de Conectados TV. Mi nombre es Mario Tacipanta y aquí empezamos. ¿Existe Dios? Es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y sé que de pronto muchas personas estaban esperando que yo presentara tal vez argumentos arqueológicos, teológicos y, bueno, todos los lógicos para tratar de alguna manera yo defender a Dios y su existencia. Pero déjame decirte una cosa. Dios no necesita que yo lo defienda, porque Él es del Todopoderoso y Él es quien me defiende a mí. Así que el día de hoy no vamos a estar adentrándonos en la parte teológica en la cual vamos a estar tratando de demostrar la existencia de Dios, porque sea como sea, en el lugar donde estemos, el que creas o no creas en Dios, el que aceptes o no aceptes que Dios existe, eso no afecta en el hecho de saber que Dios existe. Dios sí existe, y el hecho de que nosotros, de alguna manera, o que haya personas que no crean que Dios existe, eso no le afecta a Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que lo que vamos a hacer ahora es a tener un estudio súper interesante en el cual nosotros vamos a estar analizando de dónde viene este cuestionamiento, estas preguntas, estas dudas que tenemos nosotros los seres humanos, en las cuales muchas veces de pronto caemos y llegamos a desviarnos de los propósitos de los caminos de Dios. Pongan mucha atención a lo que vamos a hacer, pero no vamos a empezar este tiempo sin antes ponerlo en manos de nuestro Señor. Así que prepara tu mente, tu corazón, dispón este tiempo para que sea Dios hablando a tu vida. Y prepárate con esas 4 cosas fundamentales que nunca nos pueden faltar: Biblia, papel y lápiz, y una actitud enseñable. Biblia, porque todo lo que te enseñen, cualquier persona que quiera hablarte de Dios tiene que utilizar la palabra de Dios. Si alguien viene y te está diciendo algo de Dios que aprendió en un librito aparte, o que le enseñaron en cosas que no están en la Biblia, pues entonces por ahí mismo mándale por la sombrita. No tienes nada que hacer con ese tipo de personas, porque lo único que van a querer hacer es hablarte de pronto de un Dios diferente al Dios de la Biblia. Así que pilas con lo que vamos a aprender el día de hoy. Biblia, papel y lápiz, porque nuestra mente es muy sensible, muy frágil, y nos olvidamos de las cosas en un instante. Así que es preferible tenerlo anotado. Y una actitud enseñable. Dispón tu mente y tu corazón para que sea Dios mismo el que te hable el día de hoy. Que sea Dios hablando a tu mente y a tu corazón. Así que dispongamos este tiempo y pongámoslo en manos del Señor. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Papito Dios, Señor Todopoderoso, te damos las gracias por este día. Gracias por permitirnos, Señor, llegar ya casi a la finalización de este día. Ahora, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos que tú nos ayudes, que nos hables, que nos enseñes, que nos perdones. Porque, Señor, muchas veces en nuestra rebeldía, en nuestra ingratitud, nosotros te hemos desobedecido, te hemos fallado, nos hemos apartado de ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad. Y ayúdanos a tener una vida conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en las dificultades que estemos atravesando. A todos mis hermanos, Señor, que en este momento se están conectando, en este momento han dispuesto su mente y su corazón para escuchar tu palabra, Señor, háblales. Y háblame a mí también, Señor. Sé tú, Señor, guiándonos en todo lo que hagamos, y que esta noche tu nombre pueda ser glorificado en gran manera. Queremos poner este tiempo en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, y como ya les había dicho antes, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y dispongámonos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Y algo que tenemos que tener en claro para poder entender esta pregunta de ¿existe Dios?
es de dónde sale esta pregunta. ¿Por qué la insistencia en tratar de cuestionar la existencia de Dios? Miren, si hay algo que nosotros debemos de tener en claro, es que esta pregunta no proviene directamente de la incredulidad de la gente. ¿Por qué nosotros tenemos que tener en claro esto? Pues precisamente porque si nosotros no estamos alertas a quién es el que trata de desvirtuar la palabra de Dios y de cuestionar su existencia, de poner esas dudas en nuestra mente y en nuestro corazón, es muy arriesgado para nosotros el tratar de enfrentar a un enemigo que no conocemos. Y por eso, desde el principio nosotros tenemos que tener en claro que fue Satanás quien ha intentado desvirtuar a Dios y a su palabra. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, creemos en el Señor porque hemos tenido un encuentro personal y real con Él. Porque Él así, hemos visto cómo Él ha transformado nuestras vidas, que en el momento en que nosotros nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo, en ese momento, en ese instante, surge un cambio tan especial y tan radical en nuestra mente y en nuestro corazón. No digo que nos convertimos en seres humanos perfectos, sino que todos los días nos aferramos más a la voluntad de Dios para que Él haga en nosotros esa transformación que nosotros necesitamos. Y por eso es lo que Satanás no quiere. Es Satanás quien ha tratado de cuestionar y de invalidar lo que Dios ha dicho desde el principio. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian bien, en Génesis capítulo 1, en los versículos del 1 en adelante, van a ustedes a ver cómo Dios hace todo perfecto desde el principio, desde que crea los cielos y la tierra. Pero cuando termina en el sexto día de crear ya todo, crea la tierra, los animales, las plantas, los monstruos marinos y todo lo que Él ha creado, termina cerrando con broche de oro. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense bien en lo que sucede. Mi Señor, cuando Él crea todo, cierra con broche de oro creando al ser humano. Y lo más sorprendente es que lo primero que hace cuando crea al ser humano es bendecirlo. Dice, y los bendijo Dios. Y les dio la orden de sojuzgar la tierra y todo eso. Pero lo importante aquí es lo que hace Dios. Crea al ser humano. Primero había creado todas las cosas, crea las plantas, los animales, pero cuando crea al hombre hace algo especial, lo bendice. Porque dice que lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Lo creó perfecto. Y eso es algo con lo que Satanás no podía quedarse tranquilo. Recuerden que Satanás, y estaremos estudiando un poquito más de esto un poquito más adelante, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Miren, cuando Dios bendice al ser humano, cuando lo crea y lo bendice, en ese momento Satanás lo que hace es, de alguna manera, molestarse, por así decirlo, ¿no? Y lo que quiere hacer es corromper lo que Dios había hecho. Dios había creado todo, había creado al hombre, y la única manera de corromper la creación de Dios es apelando directamente a lo más importante que Dios tenía en ese momento, que éramos nosotros, los seres humanos, Adán y Eva. Si ustedes me acompañan, por favor, en sus Biblias a Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos amados, es realmente sorprendente cómo Satanás
utiliza la misma palabra de Dios y le cambia solamente un poquito para tratar de desvirtuar lo que Dios había dicho. Se acerca a donde la mujer y le dice, con que Dios te ha dicho que no hagas tal cosa. Y es una de las mentiras que lamentablemente hoy en día mucha gente también está creyendo. Muchos jóvenes especialmente creen que ser libre o tener derechos implica poder andar en libertinaje. Hermanos amados, qué terrible es todo esto, porque hoy en día vemos cómo nuestros jóvenes se han corrompido y se están desviando de los caminos, que 12, 13, 14 años ya están fumando marihuana, ya tienen relaciones sexuales, ya les aprueban cosas que son indebidas, les dicen que los jóvenes tienen que aprender a tener relaciones sexuales de forma segura, que no importa si eres hombre y quieres estar con otro hombre, si eres mujer y quieres estar con otra mujer, si te sientes perro, gato, bueno, la famosa ideología de los transgéneros, transespecies y cualquier otra cosa, bueno, se ha puesto de moda y hoy en día lamentablemente han tratado de desviar lo que Dios en su momento hizo perfecto para ahora corromperlo. Es Satanás mismo utilizando esos argumentos para desviarnos de los propósitos de Dios. Y una de las formas en las que el enemigo ha engañado al mundo es haciéndonos dudar precisamente de la existencia de Dios. Así poniendo en tela de duda su gran amor, su poder, su misericordia y su amor para con nosotros. Mucha gente se cuestiona diciendo, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Entonces, como hay tanta maldad en el mundo, entonces no puede existir Dios. Por ahí salió en una película de DC Comics un argumento de parte de uno de los villanos de la película, en el cual decía, deduje hace mucho tiempo que si Dios es bueno no puede ser todopoderoso, y si es todopoderoso entonces no puede ser bueno. Y bueno, ese tipo de argumentos son los que muchas veces desvían el corazón de las personas y la mente hacia pensar que Dios no existe. Por esa razón nosotros debemos estar atentos. Miren, Dios no necesita de nosotros y no necesita que nosotros creamos en Él. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios, en el lugar donde Él está en su eterna gloria, Él está bien como Él está. Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Si yo no creo en Él, pues no importa, porque Él no deja de ser Dios. Y por esa razón nosotros debemos de estar atentos. Fíjense bien en lo que dice Salmos capítulo 14, los versículos del 1 en adelante. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara de Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos amados, si hay algo que ha afectado directamente a la sociedad y al mundo entero, es el orgullo. ¿Y por qué digo esto? Recuerden esto. El pecado de Satanás es el mismo con el que el ser humano ha caído. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Por qué Dios tuvo que tomar la decisión de coger y expulsar a Satanás y a todos sus seguidores del cielo? ¿Qué fue lo que desvió el corazón de Satanás para que él terminara desviándose del camino, habiéndole conocido a Dios, habiéndole visto frente a frente, habiendo estado con Él, sabiendo que Él es el Todopoderoso? ¿Qué fue lo que desvió el corazón de Satanás? ¿Saben qué fue? El orgullo. Y es una de las cosas con las que hoy en día nosotros los seres humanos lidiamos. Directamente, cada uno de nosotros tiene esa parte en su corazón, en su mente, en su personalidad con la que está luchando, y es una de las cosas más difíciles con las que nosotros tenemos que lidiar, es el orgullo, el pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de nadie más. Total, las cosas yo las consigo porque yo trabajo, porque yo me esfuerzo, porque yo hago esto, porque yo. Ese yo es el orgullo con el que hemos sido engañados, con el que hemos sido engatusados, y por esa razón nos hemos desviado de los caminos del Señor. Mucha gente
que está en vicios, dicen, no, es que yo cuando quiera yo dejo este vicio, es que yo cuando sea el tiempo yo ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a drogarme, yo puedo, yo lo hago, y se olvidan de Dios. Han dejado de lado de Dios, así como lo acabamos de leer hace un momento en el libro de los Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona necia, una persona que no entiende el concepto de quién es Dios Todopoderoso, obviamente lo va a negar porque no le conviene tener a un Dios que es todopoderoso. Porque si nosotros nos acercamos y nos ponemos frente a frente con Dios, vamos a darnos cuenta que Él, que es el Todopoderoso, Él es santo, puro y perfecto. Cuando venimos a la Biblia, nosotros tenemos que entender esto. La Biblia nos enseña el carácter, la persona y la naturaleza de Dios, reflejada a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos encontramos directamente con el autor de la Biblia, que es Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con ese autor, nos damos cuenta que su naturaleza es perfecta y que nosotros somos pecadores desviados, apartados, solamente inclinados hacia hacer las cosas malas. Y Dios no es así. Y como nuestra naturaleza nos incita a hacer lo malo, nosotros nos conviene más decir que Dios no existe antes que aceptar que existe y que voy a tener que responder por las cosas malas que yo he hecho. Sin embargo, Dios, viendo que nosotros no podíamos acercarnos limpiamente a Él con un corazón puro, Él mismo se encarga de limpiarnos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo vino y lo entregó todo por amor de nosotros. Pero ¿cuál es ese pecado? Como les había mencionado, ese pecado de Satanás con el que ahora nos ha engañado a nosotros los seres humanos. Como les dije, es el orgullo, pero acompáñenme un ratito en sus Biblias, al libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense bien lo que decía Satanás. Yo voy a subir, yo voy a subir hasta las alturas de los montes, yo voy a estar ahí, yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer él ser Dios. Y eso precisamente es orgullo. En vez de confiar y entregar mi corazón al Señor, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que solo Él puede ayudarme, que yo dependo de Él y que toda mi vida está aferrada a la voluntad de Él, en vez de rendirme a Él, hoy en día, como seres humanos, simplemente es más fácil decir, no, Dios no existe. Es lamentable que el ser humano haya caído en esa mentira. Pero entendamos esta parte. Dios es tan bueno y tan perfecto que al vernos en esa condición, Él envía a su Hijo para mostrarnos su amor, no para condenarnos. Él, viendo nuestra condición pecadora, totalmente apartada de Él, envía a su Hijo para que nosotros podamos ser rescatados de la esclavitud en la que estábamos. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, del 16 en adelante, dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, entendamos esta parte. Dios en su infinito amor y sabiduría y en su misericordia nos muestra su amor enviando a su Hijo para rescatarnos de la esclavitud en la que estábamos, como ya lo había dicho antes. Y nos muestra que Él realmente es bueno. Nosotros podemos negar lo que nosotros queramos.
Podemos decir que Dios no existe, que la Biblia es un libro que, no sé, que es escrito por hombres, que la Biblia tiene errores, y podemos llenarnos la boca diciendo muchísimas cosas. Pero uno de los argumentos que muchas veces los teólogos utilizan para poder demostrar la existencia de Dios es precisamente el argumento moral y el argumento cosmológico. ¿Qué quiere decir cosmológico? ¿Cuál es el argumento cosmológico? Cosmos quiere decir universo. Nosotros no podemos pensar, o sea, habría que ser muy tonto para creer que un mundo tan perfecto, con detalles tan perfectos, fue creado de la nada y solamente por pura casualidad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que en el principio, desde el principio, Dios lo que hace todo perfecto, podemos nosotros ahora, guiados por el Espíritu Santo de Dios, darnos cuenta que lo que Dios hizo con nosotros, lo hizo de una manera tan detallada, tan minuciosa, que no podemos negar su existencia. Tú vas a la playa y ves esos atardeceres que tienen unos colores anaranjados, ves el reflejo del mar, los peces, no sé, estás caminando por la playa y te das cuenta de lo maravilloso que es el mundo en el que vivimos, el mundo en el que lamentablemente nosotros durante muchos años hemos estado destruyendo por nuestro desorden, pero aún ahí vemos la perfección con la que Dios ha hecho las cosas. Miren, Romanos capítulo 1, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense bien en esto, mis amados hermanos. Nosotros podemos ver en este texto que la palabra del Señor nos dice claramente que aun cuando nosotros no podemos ver físicamente a Dios, Él se ha dado a conocer por medio de lo que Él ha creado, por medio de todo lo que Él ha hecho. Como les dije hace un momento, los atardeceres, las plantas, todo lo que tenemos en este mundo tan grande, tan maravilloso, nuestro mismo cuerpo, nuestros órganos vitales, todo ha sido puesto en el lugar correcto, de la manera correcta, y ha creado a seres humanos, wow, que es realmente espectacular. Un cerebro lleno de neuronas para que podamos racionalizar, pensar, actuar conforme a lo que nos dicta el cerebro. O sea, es algo realmente sorprendente. Lamentablemente hemos sido nosotros los que nos hemos desviado. Hemos sido nosotros los que hemos preferido cambiar las verdades de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios, que es revelado a través de su palabra, para creer en las mentiras de Satanás. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ver claramente cómo Dios nos muestra su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso, mis amados, que nosotros debemos de entender que como cristianos debemos estar preparados ante los ataques del enemigo. Si hay algo que Satanás no soporta, es ver que una persona esté viviendo conforme al corazón de Dios. No le gustó cuando Dios bendijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, perdón. No le gustó eso y por eso los desvirtuó a tal punto, los engañó, a tal punto que Dios tuvo que expulsarlos, sacarlos de ese lugar por la rebeldía de sus corazones, por haber desobedecido a Dios. No le va a gustar que el día de hoy Dios nos bendiga a nosotros también. Y cuando hablo de bendiciones no me refiero precisamente a dinero o cosas así. Chévere, si tienes dinero, pues gloria a Dios. Si no tienes, pues tenemos que seguir trabajando y Dios es el que se encarga de proveer. Pero hermanos amados, fíjense bien en esto.
El enemigo siempre va a estar tratando de atacarnos. Siempre va a estar buscando la manera de que nos desviemos. Satanás no es ese personaje con cachos, raba y una barba puntiaguda que está escondido debajo de tu cama a las 3 de la mañana para cuando te levantas, cogerte de los pies y arrastrarte debajo de la cama. Satanás no anda escondido en una alcantarilla disfrazado de payaso. Ese no es Satanás. Satanás es tan astuto que lo que él quiere es desviarnos de los caminos de Dios, poniendo dudas en nuestros corazones, poniendo incertidumbre o mostrándonos cosas que a nosotros nos agradan. Satanás no nos hace que tengamos miedo, al contrario, él quiere atraernos para que nos olvide, para que desviemos nuestra mirada de donde debería de estar puesta. Y por esa razón nosotros debemos de estar preparados. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 5 dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:5 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Adicionalmente, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 18, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermanos amados, Satanás siempre ha estado tratando de devorarnos, de apartarnos, de alejarnos de los propósitos de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que estar preparados, así como vimos en el versículo 5 de 1 de Pedro, tenemos que estar preparados porque siempre van a haber cuestionamientos y nosotros tenemos que aprender a defender nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestros pensamientos, porque nosotros sabemos que nuestra vida entera le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y por ende debemos de estar preparados cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros poder decir: no, mira, tú puedes pensar lo que tú quieras. Cuando vengan personas que obviamente tratan de utilizar cualquier tipo de argumento para desvirtuar la palabra de Dios, recuerda que no son solamente ellos los que están haciéndolo. Es el espíritu mismo de Satanás queriendo atacarnos de alguna manera. Y por eso nosotros debemos estar atentos para no permitirnos ser engañados. Por esta razón, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hermanos amados, fíjense bien en lo que dice la palabra del Señor. Dios habiendo hablado en otros tiempos de otras maneras. En la antigüedad Dios se manifestaba a través de sueños, de visiones, les hablaba a los profetas, les hablaba directamente, hablaba personalmente con ellos, les hablaba y les daba las órdenes de lo que ellos tenían que decir. Y hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias, por así mal llamadas iglesias, se han llenado la boca hablando de un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Y ahí también está Satanás. Vi una escena de una serie, se las recomiendo. Si quieren saber qué serie es, bueno, es la serie Apocalipsis. Una serie, es brasileña, si no me equivoco. Y hay una parte en la que un pastor convirtió la iglesia en un circo. Unas alabanzas espectaculares, grupos musicales geniales, la prédica, o sea, muy enfocada, muy humanista, muy enfocada al sentirse bien, al factor dinero y cosas así. Y me dio mucha tristeza porque parecería que solamente eso pasa en la serie, pero no. Eso pasa hoy en día en muchas congregaciones donde la gente se ha desviado y ha apartado su mirada del Señor. Y en esta serie, pues precisamente, se supone que Satanás estaba hablando y dice: ¿para qué tener iglesias que transformen a la gente cuando hay gente que puede transformar la iglesia? Iglesias que lamentablemente hoy en día están tan corrompidas, hay tanta falta de amor, que por un lado, o bien son libertinas y hacen cualquier tipo de estupideces, como lo que vi el otro día en una de las redes sociales, que
iglesias que celebran Halloween, iglesias que hacen fiestas, que la reunión de jóvenes es con el DJ de moda invitado y hacen reggaetón cristiano, y eso parece una discoteca que no tiene nada que ver con Dios. Por un lado están los libertinos, por otro lado están los legalistas. Personas que lamentablemente ven que te equivocaste, caíste, pecaste, y han provocado en la gente que tenga miedo de poder acercarse a la iglesia, de poder conversar con alguien, porque enseguida saben que te van a juzgar. Saben que si hiciste algo malo, en este momento te vas de la iglesia y no puedes volver y dejas de predicar, dejas de servir y no puedes estar así, que el Señor te reprenda, y empiezan a utilizar argumentos que en vez de edificar, de restaurar a las personas, lastiman a la gente y terminan apartándolos del camino del Señor. Yo me pregunto, en este tipo de congregaciones, cuando alguien ha pecado, ¿ustedes creen que esa gente va a querer ir a contarle al pastor o a algún hermano en qué está fallando para que oren por él, para que le ayuden a ser restaurado? No pasa. Decían en una entrevista a un muchacho, este joven decía, el peor lugar al que puedes ir cuando has pecado es la iglesia, porque te vas a topar con una iglesia que te juzga, que te ataca, que te quiere destruir, que no tienen compasión de ti, que no son misericordiosos, sino que al contrario te cogen, te atacan y te hacen pedazos. ¿Y qué pasa con esa gente cuando sienten que le han hecho pedazos en el lugar donde deberían de sentirse más seguros? Simplemente cogen y nos vemos. Me voy de aquí, esto no es para mí, ya Dios no me perdona, y me acaban de decir esto, el pastor me dice esto, y yo no hago nada aquí. ¿Para qué quiero estar con un Dios que no es capaz de perdonarme? Y esa gente se termina apartando totalmente del Señor. Y es lamentable, porque hemos sido nosotros los cristianos los que les hemos vacunado en contra de la iglesia, cuando no debería de ser así, cuando nuestro actuar siempre debería de ser guiado por el amor, por la misericordia. Ya digo, por un lado los libertinos que hacen barbaridad y media en las congregaciones, y por otro lado los que han convertido a la iglesia, a la congregación, en vez de ser un lugar de restauración, la convirtieron en un juzgado, donde te atacan, donde te hacen pedazos y te condenan. Lamentable. Y ahí está Satanás riéndose, diciendo, les tengo a cualquiera de los dos lados, están conmigo. Por un lado están los libertinos y por otro los legalistas. Si nosotros pudiéramos entender que nosotros tenemos que llegar a un equilibrio en las cosas, no significa irnos a los extremos ni de legalismo ni de libertinaje, sino estar en un equilibrio donde nosotros sabemos que hacer las cosas bien es consecuencia de haberle conocido al Señor, pero que tienes que estar atento porque cualquiera de nosotros está expuesto a caer. Y que en el momento en que caigas, que en el momento en que te equivoques, cuando peques, aun cuando el mundo entero pueda juzgarte, la iglesia está ahí para restaurarte, porque es lo que hizo mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo no iba a reunirse con los doctores de la ley, con los teólogos, con los maestros. Eran ellos los que muchas veces iban a buscarle, como en el caso de Nicodemo. Pero mi Señor Jesucristo, ¿con quién estaba? ¿Con quién comía? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién conversaba? ¿Con quién asistía a una fiesta? Con sus discípulos. ¿Y quiénes eran sus discípulos? Pescadores, o un hombre que intentó asesinar a otro, que al momento de atacar no le vuela la cabeza a su víctima, sino que le vuela una oreja. Ya saben de quién hablo, del apóstol Pedro. Hombres como el apóstol Pablo, que fue un asesino, perseguidor de la iglesia. Hombres como Juan y su hermano Santiago, que cuando vieron que no los recibieron en un lugar, ellos mismos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, no nos recibieron, ¿quieres que baje fuego del cielo y que los consuma? Personas con resentimiento, con odio. ¿Y cómo los trató mi Señor Jesucristo? Les dijo amigos inclusive. Los recibió tal como estaban, pero no los dejó tal como estaban.
los restauró, los cambió, los transformó. Y eso es lo que le hace falta hoy en día a muchas iglesias. El actuar como Jesús. Cuando estaban a punto de condenarle a morir apedreada a esta mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, como se llenaron la boca los fariseos diciendo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hacemos nosotros cuando viene una persona mal vestida a nuestras congregaciones? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que el hermano Juanito Pistolas o el hermano Panchito, no sé, cuando ellos han pecado? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los miramos? Hermanos amados, déjenme decirles algo. Ninguno de nosotros, esto es algo que escuché o leí en las redes, no recuerdo bien. Ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a otra persona solamente porque peca de manera diferente a nosotros. Porque si nosotros vamos a ir a condenar a la gente, a coger y a decir, es que él es un adúltero, es que él es un borracho, es que él es un drogadicto, es que el de acá es un no sé qué. ¿Cuál es la diferencia entre que sea un drogadicto a que tú seas un mentiroso? Porque hasta donde yo sé, todo pecado es inmundicia a los ojos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, seamos sabios y estemos atentos. No podemos simplemente coger y empezar a juzgar cierto tipo de situaciones solamente porque se nos dio la gana. Y pensar que nosotros sí nos merecemos el perdón de Dios y el borrachito de acá, o la persona de acá, o la mujer que le engañó a su marido, o viceversa, que ellos no se merecen el perdón de Dios. Porque si esa persona que ha pecado se arrepiente y vuelve su corazón, se alejó del pecado y vuelve su corazón hacia Dios, ¿quiénes somos nosotros para ponerle barreras? Es que te voy a poner un año de disciplina y es que no vas a poder ir servir en la iglesia, no puedes cantar, no puedes tocar, no puedes predicar, no puedes hacer ninguna de estas cosas. Lamentable, triste que haya gente que se porte de esa manera. Miren, como les dije, la única manera en la que podemos estar preparados, la única forma en la que nosotros podemos estar preparados para enfrentar al enemigo es conociendo a nuestro Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Él? Pues la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como les había dicho antes, este libro, la palabra de Dios, nos muestra el carácter, la persona y la naturaleza del Dios Todopoderoso en el que creemos. ¿Y cómo podemos conocerlo a Él? Conociendo a Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través de las Escrituras, estudiando las Escrituras. La única manera en la que podemos estar conectados al corazón de Dios directamente es a través del estudio de la palabra y de la oración. Si nosotros no tenemos esas cosas, claro que hay muchos otros factores que también nos van a ayudar, como congregarnos, ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, ser fieles en nuestro hogar, todas esas cosas. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer ese tipo de cosas si ni siquiera conocemos a Dios? Si ni siquiera estamos en una relación íntima y personal con Él. ¿Y cómo puedo yo enamorarme de Dios? Estudiando las Escrituras. Ahí lo conozco. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 12 en adelante, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense bien en lo que dice la palabra. La única forma es armarnos, ponernos la armadura de Dios. ¿Y cómo vamos a poder acceder a esta armadura? Conociéndolo a Él. Él es quien pelea nuestras batallas, Él es quien nos cuida, quien nos ayuda, quien nos sostiene. Él es el Todopoderoso. ¿Por qué cuestionar la existencia de Dios? Ese es un ataque del enemigo.
¿Prefieres escuchar las mentiras, las patrañas que nos dice el enemigo, que nos dice Satanás? ¿O prefieres aferrarte con toda tu mente y con todo tu corazón a las verdades del único Dios que estuvo dispuesto a mostrar su amor, aún viéndonos en nuestra condición de pecadores, entregando a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados? Espero que haya sido de edificación para tu vida. No te olvides, si fue de bendición para tu vida, dale like, comparte, suscríbete en este canal y vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y recuerda, la única manera en la que podemos estar conectados directamente al corazón y a la voluntad de Dios es a través de la oración y del estudio de la palabra. Te espero en el próximo programa de Conectados y que Dios te bendiga.